Muy buenos días. Primero que todo, agradecer al Señor, ¿cierto?, porque nos trajo con bien hasta acá. Y segundo, por favor, pedir las disculpas correspondientes. He tenido una tos tremenda, así que si en algún momento, por favor, los interrumpo con mi tos, ténganme paciencia. Hermano, por favor. Es increíble cómo Dios va uniendo todas las cosas. La escuela sabática, la intervención de los niños y el tema, se van a dar cuenta que están ligados. No nos pusimos de acuerdo, no conversamos, ¿cierto? Y dijimos, vamos a tocar en esta línea. Tengo la certeza de que fue Dios el que dirigió. ¿Qué ven ahí? Un ataúd, símbolo de tristeza, de dolor. En un lugar, ¿cierto?, fallece un hombre, dueño de familia. Hermano, por favor, deja a una viuda con 2 hijos. Avance, por favor. Sí, por favor. Con deudas. Y esta mujer se preguntaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Se dio cuenta que solamente este esposo le dejó 1 litro de aceite. Esto fue ahora, en la actualidad. El tema de hoy se titula Aceite sin fin. Avancemos, por favor. El texto bíblico se encuentra en 2 de Reyes 4, del 1 al 7. Vamos a leer. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Avance, por favor. Ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Gracias, hermano. El pasaje bíblico de hoy nos presenta a una viuda de los hijos de los profetas. Vamos a ver primeramente qué son los hijos de los profetas. Las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel. Samuel, ¿cierto?, alrededor del 850 a.C. fue su periodo, o sea, más o menos, para que nos ubiquemos históricamente, ¿cierto? Imagínense en el tiempo que se crearon estas escuelas. Para servir de barrera contra la corrupción generalizada, para cuidar
del bienestar moral y espiritual de la juventud y para fomentar la prosperidad futura de la nación, supliéndole hombres capacitados para obrar en el temor de Dios. Avancemos, por favor. Con el fin de lograr este objetivo, Samuel reunió compañías de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos. Me imagino que acá todos los jóvenes, ¿cierto?, son piadosos, inteligentes y estudiosos. Si hay alguno que no sea con estas características, por favor que se ponga de pie. No hay ninguno, ¿verdad? Son todos inteligentes y estudiosos. A estos jóvenes se les llamaba hijos de los profetas. Entonces aquí, ¿cierto?, salen los hijos de los profetas. Mientras tenían comunión con Dios y estudiaban sus palabras y sus obras, se iba agregando sabiduría del cielo a sus dones naturales. Avancemos, hermano. Las escuelas de los profetas son una parte importante del contexto de esta historia de la viuda y sus hijos que comienza en el capítulo 2. Y podemos suponer que el esposo de la viuda había sido estudiante en una de estas escuelas. Avancemos. Perfecto. No sabemos por qué el esposo de la viuda tenía deudas cuando murió, pero lo que sí sabemos es que la ley de Moisés permitía la práctica de la servidumbre como un medio para pagar con trabajo las deudas. Busquemos por favor en Éxodo 21, 1, 2. Leo, y dice así: estas son las leyes que les propondrán. Si compras siervo hebreo, 6 años te servirá, y el 7º año quedará libre, saldrá sin pagar rescate. También, por favor, vamos a leer Levítico 25, del 39 al 41. Levíticos 25, del 39 al 41. Y dice así: si tu hermano que vive junto a ti empobrece y se vende a ti, no lo harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos, y volverá a su familia y recobrará la propiedad de sus padres. También hay evidencia de que se abusaba de esta práctica, a pesar de que había un tiempo límite para la servidumbre. Eso lo encontramos en Nehemías 5, del 5 al 8. Nehemías 5, del 5 al 8. Aunque nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, y aunque nuestros hijos son tan buenos como sus hijos, tenemos que dar a nuestros hijos e hijas en servidumbre. Algunas de nuestras hijas ya están esclavizadas y no podemos rescatarlas, porque nuestra tierra y viñas son de otros. Cuando oí su clamor y estas palabras, me enojé en gran manera. Entonces, después de una madura reflexión, reprendí a los nobles y a los magistrados y les dije: cada uno está tomando usura de sus hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Les dije: según nuestra posibilidad, nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos vendidos a los gentiles,
y vosotros hasta vendéis a nuestros hermanos para que tengamos que volver a rescatarlos. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Básicamente, este era el gran miedo, ¿cierto?, de la viuda: perder para siempre a sus hijos, porque no se estaba respetando, ¿cierto?, la ley enteramente. Vamos a analizar 3 puntos en los cuales vamos a reflexionar. Dios usa lo común. Avancemos, por favor. Es interesante destacar que el clamor de ayuda de la viuda comienza con una referencia a la comunidad a la que pertenecía ella, su esposo y sus hijos, la escuela de los profetas. La viuda le dijo a Eliseo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. En realidad, lo que la viuda quería decir, ¿cierto?, esta comunidad tiene la responsabilidad de ayudarme en este momento de necesidad. Pregunto, nosotros como comunidad, nosotros como iglesia, ¿nos preocupamos del que tiene necesidades? No es para que me respondan, es para que se hagan esa pregunta a ustedes mismos. Pero acá el hermano Cristian me contaba, ¿cierto?, que están haciendo un hermoso trabajo, que están trabajando por la comunidad. Los felicito, de verdad. Nuestra iglesia siempre, ¿cierto?, se ha preocupado de trabajar al interior. También es bueno, ¿cierto?, de que trabajemos hacia el exterior. Hay muchas más gentes, muchas más personas, ¿cierto?, que no han escuchado, que no han tenido la oportunidad de escuchar, ¿cierto?, del Evangelio, que aquellas que se están a lo mejor ausentando. Lo siento, ¿cierto?, que como comunidad, como iglesia, nos preocupemos, ¿cierto?, de nuestro entorno. Nos preocupemos de nuestra comunidad. La respuesta de Eliseo a la viuda fue una invitación a considerar y explorar lo que Dios ya le había dado. Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Para Eliseo, la conciencia de la viuda de las anteriores bendiciones de Dios era una pieza importante en el proceso de la intervención de ayuda de Dios. Como Dios creador, creó el mundo de la nada y pudo hacer algo extraordinario de la pequeña vasija de aceite. Si nos damos cuenta de algo tan simple como una vasija, ¿cierto?, algo tan común, Dios puede hacer milagros. ¿Qué es lo que había en la viuda que Dios obró con milagro? Ella tenía la convicción y la fe que se recurría a su Dios amado, ¿cierto?, Él iba a responder. Y así fue, ¿verdad? Los que conocen la historia saben que bendijo por sobremanera. Pasemos por favor al segundo punto. El segundo punto: la gracia de Dios en vasijas vacías. Avancemos. En Segunda de Reyes, capítulo 4, del 3 al 4, dice lo siguiente: Eliseo dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Avancemos. Un componente clave para el milagro y la provisión de Dios fue la instrucción de buscar vasijas vacías
a los vecinos. ¿Ustedes creen que si la viuda hubiese tenido malas relaciones con sus vecinos, estos hubiesen acudido a su pedido? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros vecinos? ¿Conocemos a nuestros vecinos? ¿Sabemos de sus necesidades? Otro detalle importante en la historia fue la instrucción de la mujer de la mayor cantidad posible de contar, perdón. Esto sugiere dos cosas. En primer lugar, el potencial de las bendiciones de Dios para la viuda y sus hijos era ilimitado. Y debido a que Dios es el dueño de todo, también tiene la capacidad de dar por encima de las expectativas. En segundo lugar, mientras la capacidad de Dios de proveer es ilimitada, las bendiciones que serán derramadas dependerían de la capacidad de reunir el mayor número posible de vasijas. Y aquí es donde entra la fe. La fe es experimentar la confianza en Dios al dar lo mejor de nosotros con toda nuestra capacidad y dejarle el resto a Él. Consulta: ¿Dios limita las bendiciones? No. ¿Cierto que no? ¿Usted cree que si la viuda hubiese conseguido más vasijas, estas se hubiesen llenado? Sí. ¿Por qué? Porque el aceite, ¿cierto?, no cesó hasta que se acabaron las vasijas. Dios no limita las bendiciones, pero tenemos que creer, tenemos que confiar en Dios. Nuestra fe es fundamental. Esta mujer clamó. Hay oraciones livianas, ¿cierto? Como cuando a veces bendecimos los alimentos porque estamos apurados. Señor, te rogamos que bendiga los alimentos. Amén. Porque tenemos hambre. Eso no es clamar. Clamar es con todo tu ser, con todo tu corazón. Y Dios te va a escuchar. Pero siempre y cuando tú creas. No cuestiones tu fe, no cuestiones nada. Cuando Dios te llama, como dice mi esposa, hay que avanzar. No queda otra que avanzar. Dios da por encima de las necesidades de la viuda. ¿Puede imaginarse estando en la misma habitación con la viuda y sus hijos, viendo esas vasijas vacías que se llenaban con aceite? De su vasija pequeña. ¿Se imaginan los dos muchachos pasándole las vasijas vacías a su madre para que una a una las llenara hasta que ya no hubiese más vasijas para llenar, tal como lo había dicho el profeta? ¿Puede sentir la emoción de la viuda y sus hijos al ver la realización del milagro de Dios frente a sus propios ojos? Esa fue la noticia más importante de la semana en la comunidad, ¿cierto?, de la viuda. Aceite ilimitado. Claro que el aceite se detuvo, pero solo después de que todas las vasijas estaban llenas y no se desperdició nada. ¿Por qué creen ustedes
que el aceite se multiplicó. Lo que yo creo que es por la fe, ¿cierto?, que tenía esta mujer. Sin su esposo, con deudas, y más encima le iban a quitar a sus 2 hijos. Ella clamó, ¿cierto?, a Eliseo para que interfiriera ante Dios, y con fe fue escuchada. Avancemos. Para la viuda y sus hijos, Dios no era un ser lejano, a quien no le importaba su problema, sino alguien que estaba presente en el momento junto a ellos. Él era su pronto auxilio en tribulaciones. El Dios de Elías y de Eliseo El Dios de Elías y de Eliseo se preocupó por ellos y les proveyó lo que necesitaban. Nuestro Dios es distinto al Dios de Eliseo, de Elías, ¿no, verdad? Él puede obrar en nuestras vidas. Él puede hacer milagros en nuestras vidas. Amén. Claro que Él puede. Pero ¿qué es lo único que nos pide? Nuestra fe. Caminar a su lado, ¿cierto? No mirar hacia atrás. Siempre adelante. Cuando Dios nos llama, tenemos que obedecer. Avancemos, por favor. Conclusiones, avancemos. ¿Qué concluimos? La comunidad de Dios, la iglesia, tiene la responsabilidad colectiva de ocuparse de sus miembros y de apoyarlos. Nosotros debemos, ¿cierto?, como mayordomos de Dios, preocuparnos de las necesidades de nuestros hermanos, de nuestro entorno, de nuestra comunidad. Si nosotros estamos insertos, ¿cierto?, en este lugar, no es por casualidad. Tengan la convicción de que Dios puso esta iglesia aquí. Dios es un Dios de gracia y puede proveer lo que necesitamos cuando se lo pedimos, pero obviamente con fe, no dudando en ningún momento, avanzando, ir hacia adelante. Dios usa cosas simples y comunes para demostrar su poder y para suplir las necesidades de su pueblo. Avancemos. La mayordomía cristiana es una cuestión de fe y obediencia a Dios. A pesar de que no podemos ver el fin desde el principio, nuestro papel como mayordomos es confiar en Dios y hacer lo que Él nos pide. De repente nos cuestionamos, ¿cierto? Comenzamos algo y como no sabemos el final, porque obviamente no somos Dios, no tenemos esa capacidad, nos cuestionamos en el camino. ¿Estaré bien? ¿Tendré que caminar por acá? Obedezcamos a Dios, sigamos sus caminos. Dios espera que su pueblo haga el bien. Y eso incluye el pago fiel de todas sus deudas. Ayer estábamos conversando con el pastor Ale y él leía este punto y decía: los cristianos no podemos hacernos los lesos con nuestras deudas.
Hay mucha gente que está pendiente de nosotros. Como decía la esposa del hermano Cristian, ella tiene una amiga con problemas que no es cristiana, y ella decía que nota algo distinto en ella. Y le decía, claro, tú conoces a Dios, yo no lo conozco. La gente que nos rodea, la comunidad, tiene que ver que somos distintos a través de nuestras obras, de nuestras palabras, de nuestros gestos. Somos hijos de Dios. Las miradas crean que están puestas en ustedes. Los siento como iglesia, como comunidad, que nos preocupemos de nuestro entorno. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guíe, que Dios nos prospere. Amén.